Hola chicas, hola chicos. Bueno, vamos a ver unos cuantos conceptos importantes que nos van a permitir avanzar en el estudio de los vectores, ¿vale? El vídeo va a durar un poquito más que los anteriores, pero es importante que lo veáis hasta el final y con detalle, ¿vale? Bueno, vamos a decir que un vector v es una combinación lineal de los vectores v1, v2, v3 y hasta vn si, fijaros, si puedo escribir el vector v como la suma de los vectores multiplicados por números, además, ¿vale? Esto os tiene que sonar. Fijaros, estos conceptos que vamos a ver ahora con vectores los hemos visto antes, por ejemplo, con filas de matrices y con elementos semejantes, ¿vale? Entonces, fijaros, el vector v va a ser una combinación lineal de todos estos cuando lo puedo obtener multiplicando estos vectores por números y sumándolos entre sí, ¿vale? Por ejemplo, mirar aquí el vector w que tengo, que es el vector verde, es una combinación lineal de los dos vectores rojos, del vector u y el vector v. ¿Por qué? Porque, como veis, el vector v lo puedo obtener multiplicando el vector u por 2 y sumándole el v por 3. ¿Vale? Fijaros, el vector azul es 3 por v, este vector azul es 2 por u, si lo sumo me da el vector w. ¿Vale? Con lo cual, el vector w es una combinación lineal de u y v. ¿Vale? Bueno, espero que este concepto esté claro, ¿vale? Cuando un vector se puede obtener multiplicando otros por números y sumándolos. Bueno, vamos al siguiente concepto. Dice, vamos a ver lo que son vectores linealmente independientes. Perdón, esto está mal, esto es linealmente dependientes, perdón, ¿vale? Diremos que varios vectores diremos que varios vectores son linealmente dependientes, ¿vale? Linealmente dependientes, si alguno de ellos se puede escribir como una combinación lineal de los otros, ¿vale? Si tengo varios vectores, por ejemplo, v1, v2, v3, v4, ¿vale? Vamos a poner 4. Por ejemplo, y resulta que uno de ellos, por ejemplo el v1, se puede escribir como una combinación lineal de los otros, ¿vale? Pues diremos entonces que los vectores son linealmente dependientes, ¿vale? Si eso no ocurre, ¿vale? Es decir, ninguno de los vectores del conjunto se puede poner como una combinación lineal de los otros, entonces diremos que son linealmente, corregir que esto es una D, linealmente independientes, ¿vale? Bueno, estos son conceptos que os sonarán también porque los hemos usado en las filas y en las columnas de las matrices, ¿vale? Si una no se puede escribir como una combinación de las otras, diremos que son linealmente independientes. En este caso es lo mismo, si un vector no se puede escribir como una combinación lineal de otros, pues diremos que es linealmente independiente. Bueno, entonces vamos al siguiente concepto. Fijaros, tres vectores... bueno, antes de eso, mirad, que es importante. Fijaros, por ejemplo, dos vectores que estén alineados, dos vectores que estén en la misma recta, lo voy a dibujar con otro color, ¿vale? Por ejemplo, el u y el v. A ver, lo voy a dibujar de otra manera, perdonad. Lo voy a dibujar en blanco. Mirad, por ejemplo, estos vectores, el u y el v, ¿vale? Que están en la misma recta, obligatoriamente estos dos vectores son linealmente dependientes, ¿vale? Seguro que el vector u va a ser igual al v por un número y viceversa, ¿vale? Entonces, fijaros, dos vectores alineados, importante, dos vectores alineados son linealmente dependientes, ¿vale? Lo vamos a escribir así en resumen. Dos vectores alineados son linealmente dependientes. Siempre voy a poder obtener el uno multiplicando el otro por un número, ¿vale? Sin embargo, dos vectores que no estén alineados, por ejemplo así, ¿vale? El u y el v, dos vectores no alineados, van a ser linealmente independientes, ¿vale? Yo no puedo obtener el uno a partir del otro. Por mucho que yo multiplique el v por números, ¿vale? Los resultados me van a salir en esta recta, con lo cual nunca voy a obtener el vector u, ¿vale? Con lo cual, fijaros, dos vectores no alineados
son linealmente independientes, ¿vale? Estos son conceptos que ya habíamos visto el año pasado. Fijaros, de la misma manera, tres vectores que estén en el mismo plano, ¿vale? Si yo cojo este y este, por ejemplo, ¿vale? Tres vectores que estén en el mismo plano, o sea, tres vectores coplanarios, ¿vale? Coplanario significa que están en el mismo plano, ¿vale? Pues fijaros, son linealmente dependientes, ¿vale? Son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque fijaros, yo siempre puedo, prolongando este y prolongando este en los dos sentidos, ¿vale? Trazando paralelas, ¿vale? Escribir este vector, vamos a trazar paralelas bien, ¿vale? Escribir este vector, el vector que le voy a llamar W, por ejemplo, como una combinación lineal de estos de los vectores U y V multiplicados por números, ¿vale? Por ejemplo, si yo multiplico U por un determinado número, no sé por cuál, pero sé que ese existe, me dará este vector de aquí. Si multiplico V por algún número, me dará el vector que llegue hasta el borde, ¿vale? Y sumando esos dos vectores que he obtenido, me dará el vector W, ¿vale? Y eso lo podré hacer siempre, con lo cual, tres vectores coplanarios, ¿vale? Son linealmente dependientes, ¿vale? Sin embargo, tres vectores no coplanarios, ¿vale? Tres vectores que no estén en el mismo plano, ¿vale? Son linealmente independientes, ¿vale? Y esto es muy importante. Tres vectores que no estén en el mismo plano son linealmente independientes. ¿Por qué? Fijaros, porque si cojo dos de ellos, los multiplico por números y los sumo, el vector que me resulta siempre va a estar en el mismo plano. Luego nunca me va a poder dar el tercer vector, ¿vale? Luego siempre tres vectores que no son coplanarios son linealmente independientes. Bueno, y tras ver esto, que es bastante importante entenderlo, ¿vale? Y tenerlo claro cuando dos o tres vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes, vamos a ver el último concepto, que es el de base. Base, ¿vale? Vamos a decir que tres vectores cualesquiera que no estén en el mismo plano, es decir, tres vectores cualesquiera que sean linealmente independientes, forman una base del espacio tridimensional, ¿vale? Y lo vamos a escribir así. Si tenemos tres vectores X y Z, vamos a escribirlo con una B para designar que ese conjunto de vectores, ¿vale? El conjunto de vectores X y Z son una base, ¿vale? En el caso de que tengamos una base, tres vectores linealmente independientes, ¿vale? Cualquier otro vector en el espacio, ¿vale? En el espacio tridimensional, se va a poder escribir como una combinación lineal de los vectores de la base, ¿vale? Es decir, si yo tengo otro vector V, ¿vale? Seguro que lo voy a poder poner como una combinación lineal de los tres vectores de la base, de esa forma, ¿vale? A por X, más B por Y, más C por Z, ¿vale? Y en ese caso los números A, B y C, ¿vale? A, B y C, esos tres números de aquí, ¿vale? Se llaman las coordenadas del vector V en la base B, ¿vale? La base B es esta de aquí, ¿vale? Y lo escribiremos de esta forma, ¿vale? Es decir, en el espacio tridimensional los vectores van a tener tres coordenadas, puesto que las bases tienen tres vectores, ¿vale? Bueno, vamos a definir a partir de ahí también una serie de bases que son especiales. Vamos a llamar una base ortonormal aquella en la que los tres vectores que la forman son perpendiculares entre sí, ¿vale? Está formada por tres vectores perpendiculares, ¿vale? Una base formada por tres vectores perpendiculares entre sí no están en el mismo plano, luego formarán una base, son linealmente independientes, formarán una base, en ese caso llaman una base ortonormal. Y llamaremos una base ortogonal a la formada por tres vectores que sean perpendiculares entre sí y también que tengan módulo unidad. Que tengan módulo 1, ¿vale? Tengan módulo 1. Normalmente a los vectores de una base ortonormal, ¿vale? Se les designa por las letras I, J y K, ¿vale?
Y salvo que no se diga otra cosa, cuando escribimos las coordenadas de un vector, ¿vale? Siempre vamos a suponer que está en la base ortonormal, ¿vale? Que la vamos a dibujar así, ¿vale? Lo podemos poner así, el vector y, el vector j, ¿vale? Y el vector k. Tres vectores perpendiculares entre sí. Fijaros, esos tres vectores me van a definir los tres ejes de coordenadas, que a veces también puedo escribir, ¿vale? Este será el eje x, este será el eje y este será el eje z, ¿vale? Entonces, salvo que no se diga lo contrario, ¿vale? Todos los vectores que escriba, cuando escriba las coordenadas, voy a suponer que están referidas a la base IJK, ¿vale? Es decir, que el vector lo obtengo multiplicando el primer número por I, el segundo número por J, el tercer número por K y sumando los tres vectores que resultan, ¿vale? Y con eso puedo obtener cualquier vector en el espacio. Bueno, entonces a partir de ahora normalmente los vectores los vamos a escribir utilizando sus coordenadas, porque con eso podemos hacer operaciones, es decir, dejaremos de escribir los vectores como flechas, ¿vale? Aunque a veces como segmentos con forma de flecha, aunque a veces los vamos a utilizar para hacer dibujos y normalmente a partir de ahora vamos a utilizar las coordenadas de los vectores. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Un saludo.